El tema corresponde a el uso de variadores de velocidad en sistemas de bombeo. Por razones logísticas hemos dividido el vídeo en dos partes. Esta es la primera. Comenzamos. El contenido de esta presentación incluye los siguientes 6 puntos. Los variadores de velocidad, también conocidos como variadores de frecuencia, como VFD por sus siglas en inglés, representan una de las soluciones más eficientes en términos de ahorro energético que se pueden implementar en cualquier instalación. Su uso es especialmente beneficioso en sistemas de bombeo, donde pueden mitigar problemas típicos asociados con la operación de bombas a velocidad fija. Algunos de estos problemas incluyen sobreconsumo energético. Las bombas funcionan constantemente a velocidad fija sin adaptarse a las necesidades reales de la instalación. Presión irregular. La presión en los puntos de uso varía generando inconsistencias en el sistema. Golpes de ariete frecuentes. Estas variaciones provocan daños en las tuberías, aumentando los costos de mantenimiento. ¿Qué es un variador de velocidad? Pues un variador es un dispositivo diseñado para regular la velocidad y el torque de un motor ajustando la frecuencia eléctrica. Es particularmente útil en procesos que requieren controlar el flujo según diferentes cargas, optimizando así el rendimiento del motor. Empecemos ahora conociendo lo que es un motor de inducción. Miremos los componentes. En primer término encontramos el estator, que es la parte fija, y luego el rotor, que es la parte móvil. El bobinado del estator va a generar un campo magnético que va a inducir un torque en el rotor. La velocidad de rotación se va a definir como velocidad síncrona, definida por la frecuencia y el número de polos del motor. Sin embargo, la velocidad del rotor va a depender de la carga y de las pérdidas por los materiales de fabricación del motor. Esta diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del motor se conoce como deslizamiento. El torque o par de un motor está determinado por su potencia, generalmente expresada en caballos de fuerza, y por la velocidad del rotor, conocida aquí como N. Esta se mide en revoluciones por minuto. Por ejemplo, como vemos en la gráfica, la corriente al arrancar tiene un valor bastante alto que gradualmente se va reduciendo, mientras que de igual manera el torque o par empieza un poco bajo, pero poco a poco va llegando a su nivel operativo. Aquí encontramos entonces que el torque va a ser una función de la potencia y de la velocidad del motor. Y el límite de velocidad de ese motor va a ser la velocidad síncrona. Existe una clasificación NEMA que encuentra 4 clases de motores según el comportamiento del torque. Para el caso de sistemas de bombeo, el torque del diseño B es el más adecuado, por lo siguiente. Primero, las bombas centrífugas suelen requerir un torque moderado para su operación. Segundo, la corriente de arranque es relativamente baja en comparación con otros diseños, lo que reduce el impacto eléctrico en el sistema. Este diseño ofrece capacidad para manejar fluctuaciones en la carga sin riesgo de detenerse. Y además, los motores con diseño B de NEMA no solo se emplean en bombas, sino también en una amplia variedad de aplicaciones como ventiladores, sopladores, chiller, etc. Bien, ahora, ¿qué relación existe entre el torque, el voltaje y la frecuencia de motores de inducción? Encontramos que el torque va a ser proporcional a la relación del voltaje respecto a la frecuencia en un motor. Así entonces,
Si esa relación es constante, el torque será constante. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una relación de 8, donde el voltaje es 480 y la frecuencia 60, tal como se muestra en la gráfica. Si esa relación se mantiene, pero por ejemplo utilizamos un voltaje de 400 voltios y una frecuencia de 50, este torque va a ser igual. Así también si estamos usando un voltaje de 320 y una frecuencia de 40. Es decir, que media vez se mantenga la relación, el torque se comporta exactamente igual. Sin embargo, lo que va a cambiar va a ser la potencia, porque recordamos que potencia se define como el producto del voltaje respecto a la corriente. Respecto al variador de velocidad, encontramos que este se conecta al motor, permitiendo mantener el torque de manera constante mediante la relación voltaje-frecuencia, como vimos anteriormente. El variador está compuesto entonces por las siguientes partes. Lo primero es la unidad de control, que es responsable de gestionar la velocidad y el torque según las demandas del sistema, como en el caso de una bomba. Segundo, lo que es la unidad de conversión de potencia, que incluye un rectificador encargado de convertir la corriente alterna AC en corriente continua DC. Segundo, filtros de corriente continua DC que estabilizan la corriente para garantizar el funcionamiento eficiente. Y tercero, un inversor que transforma la corriente continua DC en corriente alterna AC con una frecuencia variable, la cual definitivamente es diferente de la frecuencia de entrada. Ahora analicemos cómo es el comportamiento de una bomba y un variador de velocidad. Aquí encontramos varios aspectos a considerar. En primer término, hablamos de la curva de rendimiento de la bomba. Esta es una relación de caudal y presión en el cual se determina según el caudal qué presión se requiere. También encontramos la curva del sistema, que se refiere a la demanda del caudal. ¿Qué caudal requiere una instalación? También encontramos el punto de operación de la bomba, que es la intersección entre la curva de rendimiento de la bomba y la curva del sistema. Otro punto que es muy importante es el que se conoce como VEP, el punto de máxima eficiencia de la bomba. Este depende en términos generales del fabricante. Y el efecto que nos va a producir el variador al conectarse a una bomba. Si lo vemos aquí a nivel de la figura, los elementos que hemos mencionado, encontramos que lo que sería la curva azul N1 corresponde a la curva de rendimiento de una bomba. Esa curva va a cambiar si cambia su velocidad. En este caso sería de pasar de N1 a N2, o sea, la curva verde. Ahora bien, la curva del sistema, que es la demanda, en este caso vamos a asumir que es la curva de color violeta, en el cual encontramos entonces que se encuentra el punto de operación de la bomba en el punto Q1H1, es decir, que en función de la demanda del sistema, la bomba a velocidad N1 va a suministrar un caudal Q1 con una presión H1. Ahora bien, cuando instalamos un variador, es decir, que cambiamos la velocidad de la bomba de 1 a N2, encontramos lo que es el punto Q1H alfa. Acá básicamente entonces encontramos que el mismo caudal Q1 se va a suministrar, pero a una carga o a una presión menor, en este caso H alfa. Con lo cual encontramos un ahorro de energía que corresponde al área celeste de la gráfica. Y el ahorro vamos a definirlo entonces como el producto del caudal Q1 por el diferencial de presiones entre H1 y H alfa. ¿Qué funciones se pueden hacer con el variador en una bomba de agua? La primera es arrancar y parar la bomba.
Aquí es importante tomar en cuenta de que si utilizamos botones separados para arrancar y parar la bomba, se utilizan 3 cables, mientras que si se utiliza un solo botón, van a ser únicamente 2 cables. Otra función es si se quiere adaptar la velocidad de la bomba según el caudal demandado. Así entonces una velocidad va a ser más lenta cuando el caudal es menor y una velocidad va a ser más alta cuando el caudal va a ser mayor. Con el variador de velocidad se puede mantener una velocidad constante independientemente del tipo de líquido en las tuberías y del nivel de demanda. También con el variador de velocidad se pueden establecer los límites máximos y mínimos de velocidad para evitar daños en la bomba. Con el variador de velocidad se pueden hacer arranques y paradas graduales. Esto se conoce como rampeo, con lo cual se evitan daños al motor, evita el golpe de ariete y corrientes de arranque muy altas. También el variador de velocidad permite controlar la dirección del motor, ya sea en avance o en reversa. Usualmente se va a ajustar para impedir que la operación del motor sea en reversa. Y lo que es más importante, con el variador de velocidad se puede lograr ahorro de energía al reducir la velocidad. Así encontramos aquí una fórmula donde encontramos la potencia nominal del motor, que va a estar afectado por la relación de velocidades. Al reducir la velocidad, esa potencia va a ser menor y esa se va a multiplicar también por las pérdidas de potencia en el variador, las cuales están entre 2 a 8%. Y esto multiplicamos por el número de horas de trabajo, con lo cual se logra establecer el ahorro de energía, ya sea a nivel diario, mensual o anual. Aquí concluye el primer vídeo. Lo invitamos a continuar con la segunda parte en el vídeo 2.